ser bendecidos y a la vez también desafiados por lo que el Señor trae hoy a nuestra vida. El día de hoy, hermanos, está con nosotros el pastor misionero Adolfo Hernández. Le voy a invitar para que pase. Él va a compartir el día de hoy la palabra. Nos acompaña también su esposa Betty, su hija Ruth, dos niños que ustedes vieron por aquí adelante también, Joel y Isaac, ¿verdad? También ellos están trabajando allá en la sierra, en Huachochil y las comunidades de alrededor. Entonces vamos a escuchar lo que Dios trae a nuestra vida a través de nuestro hermano, y permíteme orar por ti. Bendito Señor, gracias te damos por este día, gracias porque podemos estar reunidos como iglesia para estar atentos a tu palabra. Bendice, Señor, la vida de mi pastor Adolfo. Te ruego que tú le ayudes, que tú le guíes, que tú hables a través de él y que, Señor, tú traigas bendición a tu iglesia a través de esta palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y bendice el ministerio, Señor, de mis hermanos, sus vidas, sus traslados, Señor, ahí en la sierra. Guárdales y protégeles siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un gozo estar de nuevo con ustedes. Agradezco a nuestro Dios por la oportunidad que Dios nos dio. La verdad, cuando vimos la oportunidad de la reunión que se tiene como convención, platicábamos con nosotros, nos gustaría asistir. Y gracias a Dios que coincidió que nosotros vamos a la Barranca cada 15 días. Entonces coincidió que este sábado, el día de ayer, no nos tocaba ir. Entonces dije, creo que sí podemos. Y en eso también hablaba con el pastor. Me decía, pues si vienes, me gustaría que puedas también compartir la palabra de Dios en la iglesia. Le digo, bueno, pues podemos aprovechar pasar con ustedes en la iglesia. Así que pues le doy gracias a Dios porque Él acomoda todo dentro de sus planes, de su soberanía, y para nosotros es un privilegio y un gozo poder estar con ustedes. Voy a invitar a mi esposa. Queremos cantar un canto, y a mi hija queremos cantar un canto. Este canto es un canto viejito, conocido, creo que por muchos de ustedes, que dice: he de confiar en Jesús. Pero queremos entonarlo en tarahumara, entonces ese va a ser el reto, ¿verdad? Nos ponemos de pie, hermanos. Lo cantamos primero en español y después continuamos en tarahumara. Y se canta así: he de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me sobresean, sigo confiando en Jesús.
quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a leer solamente los versículos 1 y 2, donde vamos a continuar hasta el versículo 20, conforme vamos compartiendo la palabra de Dios, pero solamente quiero darme la oportunidad de leerlos el 1 y el 2 y me sigue con su vista. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La santidad, dijo Spurgeon lo siguiente, no es una condición opcional del creyente, más bien es el fruto visible de un nuevo nacimiento. Es el fruto visible de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sabe? Mire, en el mundo antiguo y hasta la fecha, cuando alguien quería enseñarle un oficio, lo hacía de dos maneras. Una, a través de la observación, y lo siguiente es a través de la imitación. Iba acompañado con alguien en la práctica. Y esta era una manera, y ha funcionado hasta nuestros días. Si usted quiere enseñarle a alguien, dígale: observa lo que hago, ahora inténtalo tú, y verá que lo aprende de volada. En la barranca tenemos que, cuando mis hijos todavía estaban un poco más pequeños, en un inicio los cargaba porque me daba pendiente, apenas estaban empezando a caminar, obviamente no tenían experiencia. Una cosa es aprender a caminar en lo plano, la otra cosa es caminar en la barranca. Entonces me daba pendiente que se rodaran. Entonces cuando ellos ya por sí solos me decían: papá, déjame, yo puedo. Yo le decía: mira, mijo, vamos a hacer una cosa, necesito enseñarte, quiero que hagas lo que yo hago. Entonces empecé a decirle, por ejemplo, si estaba la pared o el cerro de este lado, le dije: tú tienes que hacer de este lado, tienes que ir bajando poco a poquito, de tal manera que si te resbalas, tu peso cae de este lado, o sea, no caes del otro lado. Y me dice: ¿cómo? A ver, ¿cómo, papá? Me dice, digo, así, asado. Y lo intentaba, hasta que hoy por hoy, de verdad, cuando nosotros llegamos a la barranca, más tardamos en nosotros en bajar, cuando estos chavitos ya están allá abajo, sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Cómo aprendieron? A través de la imitación. Y es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en su palabra. Dice: sed pues, ¿dice qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué sentido debemos de imitar a Dios? ¿En qué sentido? Por lo menos el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de este capítulo hasta el versículo 20 4 cosas, que es donde yo quiero enfatizar principalmente. 4 cosas o 4 características que deben de caracterizar el andar cristiano. Para empezar, es interesante que me llama la atención que el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores, pero nos dice ¿de quién? De Dios. Ahora, es tan fácil. Imitar a alguien es muy fácil, ¿a poco no? O sea, no se nos da una instrucción de crear algo. No se nos dice: hey, pues investiguen a ver cómo debe ser su vida cristiana. No dice eso, dice: imiten a Cristo. Ahora, es interesante que el capítulo inicia diciendo: sed pues. La versión de la NBI me gusta también cómo lo traduce, dice: por tanto. O sea, esto habla de que el apóstol Pablo viene diciendo algo. Y en el capítulo 4, el contexto, creo que lo vieron el domingo pasado, donde de una u otra manera el apóstol Pablo busca crear o recordar a la iglesia de Éfeso su identidad.
su identidad. Hey, ustedes son una persona nueva. Dice en el versículo 4, el versículo que es 4:21, dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, en otras palabras, si usted ha escuchado el evangelio, si usted lo entendió, lo que realmente Jesús hizo en la cruz, lo abrazó, puso su fe y su confianza en Jesucristo como su Salvador, usted ha nacido de nuevo y Dios le ha dado la bendición de experimentar una vida nueva. Por eso dice Pablo aquí: por tanto, ahora, en esta vida nueva, en este caminar con el Señor, se las voy a poner fáciles. Imiten a Cristo. ¿A poco es algo complicado? ¿Es algo complicado? ¿Imitar algo? No. Dice: imiten a Cristo. De verdad, yo estaba pensando en esto. Ahora, esto es un llamado urgente, es una orden. Dice: sed pues imitadores. Imiten. O sea, no tienen que crear, no tienen que inventar, no tienen que buscarle por aquí, por allá. No, mira, se lo voy a poner fácil. Imiten a Cristo. Ahora, no imitamos. Me llama la atención lo siguiente: no imitamos para ser hijos de Dios. Es un punto muy importante. Imitamos porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede usted estar convencido de que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios se nos da este llamado urgente a imitar a Cristo o a imitar a Dios. Entonces, la primera cosa que le aparece en el versículo 2 como característica es: andad en amor. Es la primera característica. ¿En qué sentido debemos de imitar a Dios o a Cristo? Andad en amor. Me llama la atención que en la clase, ¿de qué se habló? El amor. El amor y el amor. Pasa el hermano a cantar su canto especial, el amor. Tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios y otra vez nos dice el Señor: andad en amor. ¿Creen que es coincidencia? No. Algo el Señor quiere mostrarnos. Algo el Señor quiere que usted y yo entendamos. Algo quiere el Señor decirle a usted en esta mañana: andad en amor. Andad en amor. Ahora, nos lo dice en ese versículo, dice: ¿cómo? A veces uno podría preguntar: bueno, ¿cómo puedo expresar amor? Porque el mundo ofrece, en cierto sentido, una definición y una práctica de amor. Un amor convenenciero, un amor basado en reglas, un amor egoísta, un amor que busca su propio placer, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí dice: como Cristo. Como Cristo. Es muy fácil hablar del amor. El asunto es la acción. Y de hecho, es interesante que los primeros 4 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo está tratando de hacerle entender a su pueblo, a los discípulos, de su nueva vida en Cristo y lo que caracteriza como en esta nueva vida. Pero aquí ahora nos hace un llamado a la acción. A la acción, andar en amor. ¿Cómo? Cristo. Su ejemplo tiene que ser Cristo. Entonces, la transformación comienza cuando tú cambias tu modelo. Y tu modelo debe de ser Cristo. Ya no imitamos al mundo, sino imitamos a Dios. Imitamos a Dios.
Ahora, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar? El sacrificio. Un amor sacrificial. Y eso es lo que nos dice el versículo 2. Como Cristo, dice, como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dio su vida, dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Dice Pablo a los romanos, siendo aún pecadores, siendo que usted y yo no merecíamos ser amados, Él nos amó, Él nos escogió, sin que antes usted y yo lo volteáramos a ver. Siendo enemigos de Dios, Él nos amó. Y ese es el reto. Andar en amor, eso es lo que implica. Si lo queremos contextualizar, este asunto de andar en amor, me llamó la atención lo que el hermano Guerrero mencionaba. En las crisis se requiere andar en amor. Cuando tienes conflictos, cuando tenemos conflictos en el matrimonio, cuando tenemos conflictos con los hijos, cuando tenemos conflictos en el trabajo, cuando tenemos conflictos con los hermanos, ¿cómo Jesús mostró amor? Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando lo defrauda, lo niega, después resucita Jesús. ¿Qué hace Jesús? Mostrando amor por su discípulo que él amaba, ahí lo busca. Jesús pudo haberse plantado en una posición de decir, el que falló fue Pedro. Señor, permite que tu Espíritu Santo lo pueda convencer de su error y que venga y me pida perdón. ¿Estamos de acuerdo? Pudo haber Jesús pensado así, y podría uno justificar y decir, eso es lo correcto, eso es lo justo. Sin embargo, Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque lo amaba. Va y lo busca, lo restaura, lo perdona, lo abraza. Eso es algo maravilloso. Esta es la clase de amor que Dios espera. Cómo Jesús trató a sus discípulos en la última cena, sabiendo que uno de ellos lo va a traicionar. Y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo trató a Judas? Sabiendo que él lo iba a traicionar. Aún en eso mostró su amor. Es interesante. ¿Cómo debemos de amar? Ahí alguien mencionaba, cuesta. Pero ese es el reto. Ese es el reto, imitar a Cristo. Ahora, Pablo también decía eso, ¿no? Imítenme a mí. Y alguien lo comentaba, ¿no? En la clase. Imiten a mí, dice Pablo. Él se atrevió a decir eso. Como yo, a Cristo. Pero ¿por qué a veces nosotros no decimos eso? A veces decimos, no pongan su mirada en mí, Hasta usamos versículos bíblicos. No, es que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su mirada en el hombre. O sea, es como para hacerte a un lado, deslindarte de esa responsabilidad que tienes como hijo de Dios, de andar en amor. Si yo les digo, tú pon tu mirada en Cristo. No, hermanos. Tiene que haber un esfuerzo, de verdad. Tenemos que decirle al Señor, Señor, permíteme andar en amor, de tal manera que yo a mis hijos le pueda decir, hijo, obsérvame tú. Mira cómo trato a tu mamá, cómo trato a la gente, cómo trato a esta persona. Atrévete. Ese es el reto. Eso es lo que Pablo decía, imítenme a mí. Imítenme a mí, decía el apóstol Pablo. Ahora, en este capítulo va a mostrar lo que implica la vida cristiana, lo que implica vivir en santidad. Pero no es como si Cristo o el apóstol Pablo quisiera usar una camisa de fuerza y metértelo a ti. Mira, este debe ser tu ropaje de la nueva naturaleza. Así tiene que ser. No, hermanos. ¿Cuál es nuestra motivación para poder aceptar este llamado de andar en amor? ¿Sabe cuál es nuestra motivación? Porque uno podría pensar, bueno, es que la palabra de Dios dice, el pastor vino y predicó sobre eso, ahora tengo que. ¿Eso es obligación o eso es imposición?
¿Sabe cuál es nuestra motivación? Tiene que ser el amor a Dios, el amor a Cristo. Hace tiempo reflexionaba sobre el mandato de la Gran Comisión. Y siempre usted ha escuchado cuando alguien pasa al frente y decimos, Señor, amados hermanos, el Señor nos ha dado un mandato de ir. Es una orden, urge esto y aquello. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Aunque es una orden. ¿Sabe por qué? Porque no hay una motivación, y la motivación es el amor. Porque cuando una persona ama, está dispuesto a sacrificar. Cuando una persona ama, está dispuesto a desprenderse. Cuando una persona ama, no calcula los costos ni nada. Yo lo hago porque amo a mi Señor. No me importa a dónde tenga que ir. No me importa el precio que tenga que pagar. Yo lo voy a hacer. Un ejemplo de esto es cuando en el hogar con los hijos, si el hijo llora en la mañana, mi hijo a las 4 de la mañana estaba muerto yo de cansancio y de sueño, y me dijo, papá, ayúdame, me duele mi oído, y duro, tengo que pararme. ¿Qué es lo que nos motiva? El amor. Entonces, de la misma manera, este debe de ser nuestra motivación entre unos a otros. Nuestro amor a Cristo tiene que ser evidente entre nuestros hermanos. Entre nuestros hermanos. Entonces, Pablo escribe esto con urgencia, hermanos. Y esto es un mensaje celestial. No es un llamado a ser mejores personas. Note eso. No es un llamado. Es un llamado a ser imitadores de Dios en andar en amor, como punto número 1. Como punto número 2, andar en santidad. Andar en santidad. Y lo que le decía al principio, Spurgeon decía, no es una condición opcional para el creyente el andar en santidad. Más bien es la evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. Es la evidencia. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces un hijo de Dios cuida el honor de la familia. Y Pablo es muy radical aquí. Dice, hay cosas que ni aún deben de nombrarse entre nosotros. ¿Cuántas veces no caemos en el juego a veces a hacer chistes, bromas, juegos con cosas sucias, cosas del pecado? Alguien decía, no es correcto hacer eso, ni de burla, ni de chiste, ni nada. Nada que debamos acercar a nuestro oído, porque corre el riesgo de que podamos practicarla. Cuando yo leí eso dije, sí es cierto. O sea, no, por eso Pablo dice aquí, ni aún deben de nombrarse entre nosotros. Del 3 al 7 dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Siempre les he dicho esto, cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que tratar de entender por qué el autor dice eso. En este caso, Pablo escribe a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Bueno, ¿por qué Pablo saca a relucir eso? ¿Qué estaba pasando en el contexto? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Pues resulta que en el mundo había una línea de pensamiento por un grupo de personas, vamos a llamarlo así, ¿no? Una religión, una secta llamada el gnosticismo, y este partía de la base de que solo el espíritu es bueno y la materia es mala. En otras palabras, lo único que a Dios le importa es el espíritu. El cuerpo, como es carne, no lo podemos controlar, no lo podemos dominar. Entonces, la carne es débil. Hasta inclusive a veces uno usa esa frase, es que la carne es débil.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Para darle rienda suelta a la pecaminosidad. Entonces, este era el grupo que estaba ahí. Dice Barclay en un comentario que él menciona, dice, en ese caso resulta que solo hay que valorar el espíritu y que la materia no es sino despreciable. Ahora bien, una persona se compone de dos partes, es cuerpo y espíritu. Según este punto de vista, el espíritu es lo único que importa. O sea, el cuerpo no tiene importancia. Por lo tanto, al menos algunos de los gnósticos pensaron defender que no importaba lo que uno hiciera con su cuerpo. No influía nada para seguir sus caprichos. Los pecados corporales y sexuales no tenían ninguna relevancia porque eran cosas del cuerpo y no del espíritu. Y algunos se habían convertido con ese trasfondo y llegaron a la iglesia. Otros era el tema de la gracia, y esto estaba de adentro, un mal entendimiento de la gracia. Haga de cuenta es lo siguiente, ¿no? Aquí hay un diálogo que quiero mencionar basado en Romanos 6, todo el capítulo del 1 al 23. No lo busquen, nada más voy a narrar el diálogo que sucede aquí cuando Pablo expone la palabra. Dice, pensando en un diálogo, hay un objetor y está Pablo. El objetor dice lo siguiente: acabas de decir que la gracia de Dios es suficiente grande para perdonar cualquier pecado. Dice Pablo, así es, lo sostengo. ¿Ok? ¿Estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo? Pablo dice, eso es. El objetor entonces dice, pues entonces sigamos pecando. Cuanto más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente, porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más maravillosa del mundo. Esta idea errónea se había infiltrado en la iglesia. Entonces, recuerden que muchos de estos venían de un trasfondo cultural, religioso, donde adoraban a dioses falsos. Tan solo en la diosa Artemisa, según los comentaristas, dice que tenían a su disposición sacerdotisas que no eran más que otra cosa, mujeres y hombres también, que se vendían al mejor postor y las ganancias las usaban para el enriquecimiento del templo. Y ellos decían, estamos adorando a Dios. Entonces, estas malas enseñanzas, malas ideas, malas prácticas se estaban infiltrando en la iglesia. Entonces, por eso Pablo tiene que hacer un alto. Lo siento. No es así el asunto. Dios exige santidad y Dios no ha cambiado su plan. Dios no ha cambiado su plan. Dios exige que le imitemos en la santidad. Tiene que haber una limpieza total en cada uno de nosotros. Ahora, esta transformación alcanza nuestra sexualidad, hermanos. Nuestra sexualidad. 2, nuestras finanzas. Nuestro lenguaje. Nuestro comportamiento. ¿Cómo anda usted en tema de finanzas? ¿Cree que puede mostrar santidad en tema de finanzas? ¿Cree que puede mostrar santidad en la sexualidad? ¿Cómo estamos? ¿A poco estas ideas del gnosticismo no es lo mismo que está operando hoy en día? No pasa nada. Se vive una sola vez, disfruta la vida, estás chavo, estás joven, disfruta. Se vive una sola vez, etcétera, etcétera. Y estas ideas, a veces como iglesia las vamos tolerando. Y cuando alguien a veces nos confronta, lo tachamos de radical, ¿no? Como alguien que no entiende, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios nos anima a imitar a nuestro Señor Jesucristo en su santidad.
nos llama a una separación sin aislamiento. Debemos de estar en el mundo, pero no ser partícipes de sus prácticas, porque sabemos que estas acciones traen malas consecuencias espirituales graves. Ahora, llevamos dos. Otro aspecto en que debemos de imitar a Dios, andar en luz. Y esto tiene que ver con la visibilidad del creyente, del discípulo. Del versículo 8 al 14 dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, en otro tiempo, ya usted no es. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y usted es un discípulo de Jesús, usted ya no está en tinieblas y no debe de permanecer en las tinieblas. Dice lo siguiente: mas ahora sois ¿qué? Sois luz del Señor. Soy luz del Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, esta es otra de las características que debe de ser visible de un discípulo. Andar en la luz. En la luz. Y esto tiene que traer fruto visible. Tiene que haber fruto visible de nuestra posición o convicción con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. Fruto visible, como menciona su palabra: bondad, justicia y verdad. Por lo menos menciona esas tres cosas. Pero Pablo también en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 23 y 24, no lo sabemos, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús dijo lo siguiente también en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto. Y luego dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, mi pregunta es: ¿qué pasa si un discípulo no está dando fruto? ¿Qué pasa? Probablemente no está conectado con... ¿Perdón? Probablemente no está conectado con la fuente. Algo se quebró ahí, algo se rompió, algo que no está bien. Ahora, ¿qué tipo de fruto? Jesús también dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es tu fuente? Miren, hermanos, somos llamados a hacer luz, pero para que nuestra luz brille con más intensidad necesitamos estar conectados a la fuente. Y depende de qué fuente estés conectados, ese va a ser el fruto. Si usted permanece mucho tiempo en las redes sociales, eso va a dar fruto. ¿Qué? No lo sé. Depende qué le meta. De verdad. Recuerde lo que dice su palabra: lo que sembramos, cosechamos. ¿De qué se está nutriendo? Muchos abandonamos esto. Ya no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios.
ahora nos estamos nutriendo del celular. Y no para leer la Biblia, lamentablemente. Sería bueno, pero lo usamos más para otras cosas. ¿Cuánto tiempo invertimos en YouTube, en el Face, en Instagram, en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo? TikTok y no sé qué tantos más han salido. Todo es entretenimiento. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Que tú seas conectado a otra fuente. ¿Y sabe para qué? Para que no des fruto de acuerdo a su palabra. Este es el punto principal. Este es el punto. Y aquí todos estamos inmersos. Tenemos que tener cuidado. Revisa cuál es tu fuente. ¿Cuál es tu fuente? La función de la luz es disipar la oscuridad. El discípulo expone las tinieblas, no con arrogancia, sino permitiendo que la santidad de su vida ponga en evidencia lo que está mal a su entorno. Según lo que acabamos de leer, la luz produce tres cosas. Produce buen fruto, produce bondad, integridad y verdad. La luz nos permite distinguir entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. La luz expone lo que es malo. Entonces, tenemos un llamado a despertar. Dice, despierta tú que duermes. Despierta. Pablo hace un llamado a que despertemos, hermanos. A que hagamos conciencia de esto. Punto número 4. Última característica y no menos importante. El andar en sabiduría. Y esto habla de la diligencia que usted y yo debemos de tener para con el Señor. Dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice el versículo que sigue? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siempre que leo este texto me viene a la mente al salmista cuando decía, Señor, recuérdame que mis días son contados. Recuérdame que mis días son contados. ¿Cuántos días te quedan? No lo sé. ¿Cuántos días el Señor nos prestará de aquí en adelante? No lo sé. Pero el tiempo es corto. El tiempo es corto. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. El tiempo. Porque los días son malos. Los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Hay que ser entendidos, o sea, ser sabios. Mi pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Si tú pudieras hacer una evaluación de las 24 horas y todavía lo puede aún redimensionar más, póngalo en minutos. De verdad, haga un itinerario, desde el momento que se levanta hasta que se acuesta, cuánto tiempo duerme, ¿en qué usa todo eso? Sería bueno como ejercicio usted lo hiciera para darse cuenta en qué áreas necesita aprovechar mejor el tiempo. ¿Cuánto tiempo no desperdicia? El tiempo no regresa. El tiempo es un regalo, por eso se le llama presente, pero no regresa y pasa rápido. Cuando menos te das cuenta, ya se fue. Se fue. Y cada vez parece ser que el tiempo pasa más rápido. Es interesante que mi hijo Joel, chiquito, yo no recuerdo que a esa edad me hacía ese tipo de preguntas, pero la vez pasada estábamos en el templo y me dice, papá, ¿no te parece que el tiempo va muy rápido? O sea, que un niño ya empieza a ser consciente de eso. Y es así, el tiempo pasa rápido. Pasa muy rápido. Entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Ahora, ¿para qué? Para llenar los vacíos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿El mundo con qué llena los vacíos? Pablo dice,
Dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, hay desunión, conduce al desenfreno. Mejor ser llenos del Espíritu Santo. ¿Tienes mucho tiempo? Entonces, úsalo para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Ustedes son expertos en este tema. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra. ¿Qué más? Orando, alabando al Señor. De hecho, ese es el siguiente punto. Cultiva una vida de adoración. Así termina el versículo, los versículos que estamos meditando, dice, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cultivando tiempos de adoración. Es interesante que el resultado de la llenura del Espíritu Santo produce autocontrol, produce dominio propio. Cuando lo llenamos con otras cosas, nos conduce al desenfreno. Produce una vida que agradece, una vida que adora, una vida que alaba, una vida de gozo, cuando somos llenados por el Espíritu Santo. 4 cosas. Andar como hijo de Dios es un camino de amor, pureza, luz y sabiduría. Ahora, estos versículos no pretende el apóstol Pablo mostrar o dar un mensaje moralista, no. Más bien refleja lo que usted y yo como discípulos debiéramos hacer. Esto debe caracterizar nuestra vida cristiana. Y si se da cuenta, las 4 cosas en las que hice énfasis, el apóstol Pablo decía andad, andad, andad. ¿En qué verbo está esto? ¿En qué? ¿Pasado? No es. ¿Futuro? Tampoco. Creo que en el término griego este verbo se le conoce como presente activo continuo. ¿Qué significa esto? Que es algo que usted debe de caracterizarlo todos los días. Usted lo lee mañana y otra vez andar. Va a ser presente. Lo lee al día siguiente, andar. Es presente. Presente activo continuo. En otras palabras, eso es algo que usted y yo nos debe de caracterizar. En esto debe consistir nuestra vida cristiana. Esta es la esencia. No hay más. Entonces yo quiero animarles de verdad, hermanos, a que tomemos una decisión. Quiero concluir con lo siguiente. El sábado pasado fui de nuevo a la Barranca y tuve que hablar a los hermanos taromaras con una confrontación algo muy seria. Resulta que vi unos videos, ¿va? Donde varios de ellos, pues ahorita como vienen las fiestas de Semana Santa y todo eso, algunos habían vuelto, o sea, las desminadas y algunos nada más viendo, observando, pues como no sucede nada en las comunidades, pues algunos a lo mejor por curiosidad, por lo que sea, ahí estaban. Yo dije, no, yo necesito hacer algo, o sea, me dolió mucho en mi corazón ver eso, y sobre todo algunos simpatizantes, ¿no? Algunos de los creyentes no, pero algunos estaban nomás al margen, y hay algunos que se reúnen, no han hecho una decisión, no se han bautizado ni nada, pero estaban volviendo a participar en muchas cosas. No, o sea, toda la semana estaba así, como que tenso, Señor, ¿qué hago? Y hablaba con un hermano, taromara, y le digo, hermano, ¿ustedes qué hacen cuando él es pastor, taromara? Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando algún hermano vuelve en estas fechas o por esas? Pues hermano, yo creo que necesitas hablar con ellos de manera directa, necesitas confrontarlos. ¿Ok? Eso fue lo que hizo, hablar con los que estaban involucrados, platicamos sobre la situación y les hice ver esta situación, ¿va? Que como hijos de Dios ya no debe de caracterizarnos andar en las cosas del mundo, sino andar en el camino del Señor. Y lo hice
de la mejor posible, tratando de hablarles en amor. Pero lo que me llamó la atención, que también compartí un mensaje, algo muy similar a esto, con todos. Y yo les hice un llamado al final y les dije, hermanos, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser su andar de aquí en adelante? Si ustedes quieren seguir con las cosas del mundo, tomen una decisión hoy. Yo no tengo ningún problema. Usted me dice, hermano, no me gusta esto, me regreso al mundo, adelante. Pero no puedes estar allá ni aquí, porque ni eres feliz allá ni eres feliz aquí. No puedes, tú tienes que tomar una decisión. O vas a seguir a Dios o vas a seguir las cosas del mundo. ¿Alguien quiere ponerse de pie? Fue la invitación. Solamente una hermana se paró. Oré. Al final vi todos parados. Yo dije, wow, Dios, gracias por confrontar a tu pueblo. Pero sabe, esta misma confrontación no las hace el día de hoy el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a caracterizar tu andar de aquí en adelante? ¿Cuáles? Las cosas del mundo. Tenemos que tomar una decisión seria en el Señor. No podemos andar en las cosas del mundo y andar en las cosas del Señor. No se puede. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Viniste a este mundo, Señor, para darnos salvación. Pero también, Señor, viniste a este mundo con un propósito también, de enseñarnos lo que implica la vida cristiana. Y a través del apóstol Pablo, dando un mensaje a la iglesia de Éfeso, y hoy podemos retomarlo, Señor, para nosotros, nos muestras y nos recuerdas cómo debe ser el ejercicio de la vida cristiana ahora que somos discípulos tuyos, discípulos transformados para la gloria tuya, Señor. Queremos hacer un compromiso, Señor, de que nuestra vida, nuestro andar diario, nuestra vida de discípulo, la puedan caracterizar esas 4 cosas. Que andemos en amor, que andemos en santidad, que andemos en la luz y que andemos en sabiduría, Señor. El tiempo nos apremia, Señor. Urge, Señor, atender este llamado. Y aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, de manera personal, haciendo un compromiso contigo, Señor. Gracias, Señor, por seguir trabajando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo. Y con amor has hablado en nuestros corazones el día de hoy. Gracias, Señor, por amarnos tanto, porque no merecemos nada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, gracias. Dios les bendiga.